No soy un rescatista, no soy un veterinario, no soy un biólogo. El rol del fotógrafo no es ese. El rol del fotógrafo es ser un observador. Me cambió la vida una fotografía que vi en una revista de National Geographic cuando tenía 10 años. Tenía el planeta Tierra y se destruía. Llegamos a una pared de un glaciar y yo vi la pared del glaciar 5 kilómetros de largo. La gente ve esto y no va a pensar que hay deshielo, no va a pensar que hay un problema ambiental, porque ve la cantidad de hielo que hay, son 5 kilómetros de largo. Sí. Me dijo, sí, cuando yo era joven eran 30 kilómetros. Claro que hay un cambio. Y yo esperaba ver a un oso polar grande, fuerte y todo, y vi a uno que se caía de lo viejo que estaba. Le tomé una foto y publiqué la historia. Y muchas personas empezaron a comentar, eres un egoísta, tú lograste la foto pero no ayudaste al oso. Creo que tú estás cambiando la vida de gente con tus fotografías. Yo fui cambiado por una foto, tú ya has cambiado la vida de muchísima gente con fotos. Sí, eres un catalizador de cambio. Hola a todos, bienvenidos al primer episodio de Acción Azul. Este programa está dedicado a ver cómo podemos pasar del despertar al impacto, de la intención a la acción. Y estoy muy emocionado porque tenemos un invitado muy especial, Fernando Farril. Bienvenido, Fernando. Muchísimas gracias, Alex. Es todo un honor estar en este primer episodio de Acción Azul. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad. Gracias a ti, mi estimado Fer. Oye, pues quiero platicarte, primero, para dar la introducción, que a mí me cambió la vida una fotografía que vi en una revista de National Geographic cuando tenía 10 años. Esa revista era el aniversario número 100 de la revista y tenía una portada holográfica que cuando movías tenía el planeta Tierra y se destruía la Tierra. Al abrir las páginas veías imágenes impresionantes del Amazonas devastado por incendios, de hábitats que normalmente pensamos que son intocables como el Ártico, con osos polares que estaban teniendo cáncer hepático por sustancias químicas que se habían derramado en otro lugar del planeta. Y eso me impactó. Me pregunté qué podía hacer para evitar esto. Y creo que ese momento, esas imágenes, cambiaron el rumbo de mi vida. Y platico esto porque tú has tomado imágenes que han cambiado la vida de muchísima gente. Has tenido fotografías en National Geographic, en la BBC, en Discovery, en muchos más espacios. Y pues es un honor tenerte aquí porque creo que vas a inspirar a muchísimas generaciones de aquí en adelante. Y me contaste una historia de un niño que recientemente impactaste. Me gustaría que empecemos con esa historia, mi querido Fer. Muchísimas gracias, Alex. Fíjate, de repente me cuestiono la razón por la cual hago lo que hago, y de repente he tratado como de buscar ese objetivo en la vida o esa misión que tengo. Y hace un par de semanas recibí un mensaje de una seguidora por Instagram diciendo, oye, es que mi hijo está obsesionado con lo que haces. Quiere ser fotógrafo de naturaleza cuando sea grande, quiere hacer lo mismo que tú haces, quiere una cámara y te pido una recomendación de una cámara que pueda utilizar para empezar a hacer lo que tú haces. Mi hijo tiene 8 años. Dije, wow, mándale un abrazo a tu hijo. Qué padre que pueda inspirar a alguien tan joven a hacer algo y que lo motive y que pueda ser un ejemplo para que pueda empezar a hacer algo que probablemente le apasiona. Claro. Entonces, así como ese niño, hay muchas personas que a lo mejor pueden llegar a ser inspiradas por lo que hago, por lo que muchas personas en el rubro hacen, y ese es el objetivo que me motiva a hacer lo que hago hoy en día. El pequeño Fer, ese pequeño Fer que decidió en algún punto de su vida empezar por este camino. ¿Cómo fue? ¿Qué momento recuerdas? Bueno, ese pequeño Fer era una persona sumamente inquieta, apasionado de muchísimas cosas, de aprender, de conocer el mundo y el universo. Desde que tengo memoria,
he estado obsesionado con la astronomía, con los animales, con la naturaleza, con conocer el mundo, los insectos, desde que tengo memoria, de verdad. O sea, casi no vi caricaturas, veía puros documentales de Discovery, de Nat Geo, de los animales más peligrosos del planeta. Y solo veías esos 3 canales. Sí, me encantaba. ¿Y qué es lo que pasa? Que empecé a combinar todos mis hobbies de mi infancia por medio de la fotografía. ¿Y qué edad tenías? Yo estaba... el primer recuerdo que yo tengo en torno a la fotografía naturaleza, yo estaba en el zoológico de Chapultepec con mi papá. Mi papá siempre tuvo una cámara presente, yo creo que de ahí también agarré ese gusto. Y estábamos en el zoológico de Chapultepec tomando fotos de animales y le dije, papá, me encanta tomar fotos de los animales. Yo tenía ahí 6 años. Sí, entonces, desde que tengo memoria, me ha gustado la fotografía y no era que a esa edad supiera que me gustaba la fotografía. Me di cuenta después, cuando ya me gustaba la fotografía, que siempre hubo una cámara presente en mi vida. Claro. Y siempre estuvo ese gusto. Formalmente me empezó a gustar la fotografía, que empecé a aprender, que empecé a leer, a ver videos, cuando yo tenía 13 años. 13. Ahí es cuando ya me empecé a clavar un poco más en la fotografía. Y platícame una cosa, ¿cómo pasas de ese punto de que te apasiona algo, pero ser fotógrafo es caro? ¿Cómo llegaste con tus papás y les dijiste, oigan, quiero un curso de fotografía, voy hacia acá? ¿Cómo fue ese proceso? Yo a los 13 años dije, quiero una cámara, ¿qué es lo que puedo hacer? Y mi papá me dijo, bueno, tenemos una cámara point and shoot, 5 megapíxeles, ya digital, pero no es de lentes intercambiables, ¿no? Úsala, aprende a usarla y... Es lo que hay, claro. Y a los 15 años... dije, quiero una cámara profesional con lentes intercambiables que pueda aprender, que tenga modo manual, que pueda experimentar y aprender más. Y me metí a trabajar al Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes en San Luis Potosí como guía por los sábados y los domingos en el área de astronomía. Y con lo que yo gané de dinero, cuando tenía 15 años, con lo que yo gané de dinero en 6 meses de estar sábados y domingos, me compré mi primera cámara profesional. Que aparte fue una intersección de pasiones porque te encantaba la astronomía. Me encantaba. Entonces yo iba a explicar las constelaciones y los eclipses a la gente y con lo que me gané me compré una cámara. ¡Qué maravilla! Increíble. Y ya con esa cámara dije, bueno, ahora quiero un flash, quiero varios lentes, quiero un tripié, quiero una mochila, quiero más cosas. Entonces me metí a trabajar a una revista social y después con un fotógrafo de bodas. Y estuve 3 años trabajando con este fotógrafo, yendo a eventos todos los fines de semana, a grabar, a editar videos, fotografías, sesiones de embarazo, sesiones de... Y ahí aprendiste mucho. Ahí aprendí bastante. Y bueno, pues con esa pasión que tenía, agarraba la cámara y después de una boda me iba a tomar fotos de flores, abejas, ríos, cascadas. Oye, Fer, pues qué interesante ese inicio. Y la pregunta es porque mucha gente a veces ve esa etapa de la cumbre, ¿no? Ahora vemos que tomas fotografías en el Ártico, en la Patagonia, en Turquía, en Japón, en diferentes lugares y piensas, bueno, seguramente la tenía fácil. Y hay un camino muy difícil que empezó desde la nada, desde que tenías 13 años. Y eso demuestra cómo perseguir tus sueños, pues tiene un proceso, ¿no? Claro, y es un proceso que no tiene atajos. Es muy gradual. Una cosa lleva a la otra, y luego ese nuevo proyecto lleva al siguiente, y entonces empiezas a ir creciendo y empiezas a madurar, tanto tu lado laboral como tu lado personal, empiezas a saber en qué invertir en equipo, en cursos, en viajes, empiezas a saber cómo administrarte y empiezas a madurar estas ideas, que a lo mejor hay algunas ideas que tengo desde hace unos años que no había puesto en acción hasta años después que se madura. Claro. Y entonces ya empiezas a ir creciendo y avanzando en esto. Es todo muy, muy tranquilo, pasito a pasito. Oye, Fer, platícame de ese punto cuando comenzaste,
que era pues un mundo probablemente distinto, ¿no? Porque estamos hablando, tenías 15 años, ahora tienes 30. En 15 años, ¿has visto algún cambio importante en el mundo en términos de contaminación, de impacto en la naturaleza? Fíjate que es muy complicado tener un punto de comparación personal, pero lo que sí te puedo decir es que he conocido mucha gente que me ha platicado sus historias, que me ha platicado sus versiones. Por ejemplo, en el Ártico, llegamos a una pared de un glaciar y yo vi la pared del glaciar 5 kilómetros de largo. Increíble, wow. Enorme, una cantidad de hielo. Interminable. Entonces yo le dije al capitán del barco, que ya era un señor ya muy grande, y le digo, es que la gente ve esto y no va a pensar que hay deshielo, no va a pensar que hay un problema ambiental, porque ve la cantidad de hielo que hay, son 5 kilómetros de largo. Sí. Me dijo, sí, cuando yo era joven eran 30 kilómetros. Wow. Dices, ok, entonces Es la referencia. esa es la referencia. Claro. Claro que hay un cambio. Claro. Me decía, yo cuando iba aquí, veía una cantidad de ballenas impresionante rodeando acompañando el barco, delfines, ballenas, todo el rato. Claro. Ahora ya no. Claro. Entonces ya cuando escuchas esos puntos de vista de las personas que han estado mucho más tiempo Sí. en ese mismo lugar, en ese mismo espacio y que ha visto crecer o evolucionar, más bien lo contrario de crecer, ¿no? Sí. De que ha visto cómo se ha destruido ese entorno. Ahí es en donde ya te pones a cuestionar muchas cosas. Y tienes imágenes impactantes, Fer. Coincidimos nosotros en Cozumel, precisamente por este esfuerzo que estamos haciendo de conservación de playas y costas en MPS. Y hay una fotografía que tomaste que es impactante. Estando en Cozumel, fuimos a Punta Sur a tomar fotos de los manglares. A ver, un lugar espectacular. Se me hizo súper, súper bonito. El lugar lleno de vida. Pero hubo algo en específico que llamó la atención. Al principio fue un nido, un proceso de anidamiento de una águila pescadora. ¡Qué increíble! Al estar tomando fotos, vi unas cosas colgando y le dije al guía, oye, tiene unas cosas colgando ahí. Ah, sí, de repente son ramas, pero se pegan redes de pescadores. Ah, ok, perfecto. Nos acercamos un poquito más y empecé a ver que prácticamente todo el nido era de redes, de cuerdas, de basura. Wow. Incluso al ver la fotografía, ya después en la computadora, vi una sandalia. Sí. Me di cuenta de la cantidad de plástico que estaba en ese nido. Claro. Entonces me puse a investigar un poquito más. Dije, a ver, ¿es normal? ¿No es normal? Sí, es muy normal. Desgraciadamente. Es muy normal que las águilas pescadoras utilicen basura para construir sus nidos. Uno pensaría que bella forma de reciclar, que bella forma de utilizar estos residuos para algo positivo. Y la realidad es que no es nada bonito porque te das cuenta que si prácticamente todo el nido está hecho con basura, no nos podemos imaginar la cantidad de basura que hay allá afuera para que el águila escoja la basura sobre las ramas o sobre elementos naturales que puedan utilizar para el nido. Entonces es algo que preocupa bastante. Claro. Y que lo normalicen tanto. Ah, sí, es muy común que las águilas agarren toda la basura para hacer su nido. Nos estamos acostumbrando a eso. Ajá, y no nos deberíamos de acostumbrar a eso. No nos deberías de acostumbrar. Fer, ahora me gustaría pasar de la tierra al océano, que también ha sido como tu casa. Y hay fotografías impresionantes que has tomado en diferentes partes del mundo, en México también. Y particularmente hay una historia, me gustaría ir de la parte pristina de las experiencias que tienes en el Pacífico a pues los temas de buceo con tiburón ballena, también en México, y cómo contrastan, ¿no? esas dos historias. He visto muchas modalidades, muchas formas de este turismo en México y bueno, en el mundo.
Y empezando por esta historia en Isla Mujeres, en donde fui a fotografiar el tiburón ballena, algo espectacular, un mar increíble, lleno de vida. Pero al llegar al lugar me di cuenta que había 70 lanchas buscando el tiburón ballena. Cada lancha con 8 o 10 personas. Sin conocimiento previo a lo mejor de cómo comportarse en el agua. Y estoy de acuerdo. Yo también era parte del problema en ese momento. O sea, no, yo no me estoy justificando con eso. Yo también contraté un tour, yo también estoy ahí y todos tienen derecho de ver el tiburón ballena, eso estoy de acuerdo. Pero al estar dentro del agua me di cuenta de la cantidad de gente que estaba rodeando el tiburón. Yo lo que veía era caos. Caos lleno de aletas por todos lados, selfie sticks cruzándose, gente empujándose, todos tapando el trayecto del tiburón ballena, todos molestando para tener la mejor foto. Hostigándolo. Sí, y ahí es cuando ya no me gustó. Claro. Entiendo que yo también estaba ahí, pero entonces, si no podía tomar una foto del tiburón ballena, decidí tomar fotos del entorno. Sí. Porque siento que el turismo es algo muy, pero muy positivo para el cuidado de la naturaleza hasta cierto punto. El hecho de que haya derrama económica, que la gente pague por ir a ver un animal, pues ayuda mucho a que a lo mejor la gente que antes pescaba ahora se dedica a ser guía, operador turístico, que la gente cuando pague ese dinero pueda ayudar a conservar ese espacio. Pero siento que se requiere una cierta regulación a la hora de meterse con el animal. Claro. Y hay algo que me encantó de una ida que fui a Uganda a ver los gorilas de montaña, que siento que ese es un ejemplo claro de cómo es que se debe de conservar un espacio. Platícame. Y es que todos los días pueden entrar solamente 40 personas a este parque nacional y hay 4 familias de gorilas diferentes. Entonces se dividen en grupos de 10 personas para 4 familias distintas. ¿Y solamente entran esas 40 personas por día? Solamente entran esas 40 personas por día. Cada grupo de 10 personas tiene a 6 rangers, que son soldados preparados, armados, que están en contra de la cacería furtiva, que están protegiendo todo el tiempo a esas familias de gorilas. Sí. Entonces, los recursos que tú pagas al momento de ir van destinados al Parque Nacional, a su protección y a los sueldos de las personas que protegen directamente al gorila. Al momento que tú llegas y ves por primera vez al gorila, empieza un cronómetro que tiene 1 hora. En cuanto tú llegas a los 60 minutos, pase lo que pase, dejas en paz a los gorilas. Todos dejan en paz a los gorilas y nos retiramos. Y al momento en el que tú estás esa hora con los gorilas, tienes esa cierta distancia y un control absoluto de qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace para proteger al animal. Entonces, sí, son 40 personas diarias, pero al final el objetivo es cuidar, proteger al gorila y conservarlo. Claro. Y ese objetivo se está logrando. Entonces creo que hay mucho de lo que podemos aprender de ese lugar. Actuar con responsabilidad y regular ese turismo, como tú dices, caótico, que se ve en la foto. Vamos a ver la foto acá también, pero sí se ven esos pies desordenados por todos lados, pegados al tiburón ballena. Evitar eso. Sí, correcto, ese es el objetivo. Y que últimamente se han hecho ciertos cambios, por ejemplo, en La Ventana, en Baja California. Apenas el año pasado se pusieron las regulaciones para el nado con orcas, para el nado con delfines. Muy regulado, cada lancha tiene un cierto tiempo con el animal. Hay horarios en el día en el que puedes entrar o no puedes entrar al agua. Entonces hay ciertas cosas que han ido cambiando que se me hace espectacular. Oye, Fer, y quisiera preguntarte, ¿cuál ha sido el momento más desafiante que has vivido para tomar una fotografía? Un desafío que he estado obsesionado
y muy, muy apasionado es el rastreo de pumas en mi estado, en San Luis Potosí. Ha sido un dolor de cabeza porque ¿Por qué? cada vez que voy a checar la cámara trampa, voy con esa esperanza de lograr una mejor foto. Sí. Y casi siempre, la mayoría de las veces, regreso sin ninguna foto. Pero coméntame una cosa, ese ir y venir, platícanos qué peripecia implica en distancia, en esfuerzo. Cada vez que voy, tengo que manejar 1:20 más o menos de camino. Después tengo que hacer una caminata que depende en dónde pueda dejar la camioneta, depende si ha llovido o no ha llovido. Tengo que caminar unos 9 kilómetros. 4 kilómetros y medio de ida, 4 kilómetros y medio de para que ubique nuestra audiencia, platícales el terreno. Es un cañón que solamente yo he encontrado una bajada para ese cañón, porque es un cañón que está muy, muy profundo y solamente he descubierto una bajada. Te tienes que poner pecho tierra en unos espacios, tienes que caminar así agachadito en varios lugares, sales espinado, sales enterrado, sales... Por eso no llega nadie. Por eso no llega nadie. Al principio, cuando empecé a poner la cámara trampa para rastrear las primeras veces el puma, estaba asustado de que alguien a lo mejor se fuera a robar la cámara. Sí. Y con el paso del tiempo me di cuenta que nadie entra ahí. Solamente yo entro ahí. Y eso está increíble porque gracias a eso ahí existen hoy en día 2 pumas, un macho y una hembra. Llevo 5 años estando en ese lugar rastreando los pumas. Increíble. Y gracias a la información que voy sacando, que voy acumulando, gracias a las cámaras trampa, empiezo a ver que uno es macho, que otro es hembra, cada cuánto tiempo pasa el macho, cada cuánto tiempo pasa la hembra, cuántos pasos son de día, cuántos son de noche, a qué hora del día. Me he dado cuenta que la mayoría, más del 50% de los pasos que tengo en total, son entre 7 y 8 de la mañana. 7, ¿y por qué? No entiendo. Nadie sabe. Es una incógnita. Oye, ¿y tienes información que no tienen biólogos? Toda esta información está abierto por si a alguien le interesa para poder estudiar un poquito más el movimiento de los pumas en esta, Qué interesante. En esta región. Y vi la fotografía y es impresionante las fotografías que tienes. A mí me encanta. Digo, en 5 años he logrado varias fotos, pero solamente 2 han sido buenas. Sí. Las demás han estado desenfocadas, movidas. Oye, pero platícanos cuál fue el costo de esas fotos, por favor. El primer año, cuando empecé a poner las cámaras trampa, la primer foto profesional del puma salió 6 meses después de poner la cámara trampa. Ajá. Fue algo increíble, ¿no? Vi la cámara, vi la foto. Dije, no es posible, ya. Por fin salió el puma. Dije, voy a dejar la cámara para ver si logro más fotos. Sí. Un par de meses después, una tormenta tremenda llegó. Me preocupé bastante por el equipo. Fue un sábado en la noche. Ajá. Entonces el lunes en la mañana fui. Me di cuenta que todo estaba destruido. Había árboles que se los había llevado la corriente del agua. Se hizo un río. Un río. Sí. Había marcas de agua de 2 metros de alto. Wow. Entonces llegué obviamente al lugar. Caminaba agua arriba de mis rodillas. Sí. Empecé a caminar por el agua. Empecé a buscar el equipo. No había equipo. Estaba destrozado. No había. No había lo nada. Encontrabas. No. Entonces dije, a ver, quiero encontrar la cámara. Quiero ver dónde quedó. Entonces caminé 16 kilómetros para encontrar la cámara. 16 kilómetros. 16 kilómetros. ¿La puedes mostrar, por favor? Para encontrar esta cámara destrozada. Con arena dentro de la pantalla. Con arena, lodo. Le saqué el lodo del sensor. Estaba totalmente destruida. Ese fue el costo. Ese fue el costo. De hecho, ya ni los botones sirven. Ningún botón sirve. Entonces llegué a mi casa. Bastante triste, decepcionado por no haber quitado la cámara antes. Me sentía... De hecho, no publiqué la historia en redes sociales hasta 6 meses después porque me sentía muy, muy tonto de haber hecho esto. No sé, como que traía un tema ahí interno con este proyecto. Y cuando llegué a mi casa, saqué la memoria, la sequé,
conecté la memoria a la computadora y vi una foto de un puma volteando a la cámara y lo mejor de todo, unas horas antes de la tormenta. Wow. No otro día, Sí, el mismo día, horas antes de que empezara la tormenta. Ahí estaba el premio. Pasó, me volteó a ver, Sí, se tomó la foto, siguió caminando. increíble. Tengo que seguir este proyecto, sí Valió o la sí, pena. sí Claro. o sí. Fue una señal. Fue una señal. Entonces, todo tiene recompensa y eso es lo que ha hecho que después de 5 años siga con el proyecto del Puma y con ganas de ampliar este proyecto Increíble. que Fer. sigue. Jaguar, ocelote, Perfecto. osos en el norte de México. Oye, es que tenemos un ecosistema increíble. ¿Tú crees que los mexicanos valoramos lo suficiente lo que tenemos alrededor de nosotros? No, no lo creo. Es que es impresionante. Si te gusta esto, Sí. si te das cuenta lo rico que es México. Pero de verdad, o sea, la gente me decía, San Luis Potosí no tiene pumas. ¿Cómo? Esos pumas no son de aquí. Sí. Sí los tenemos. No te digo exactamente dónde, pero sí los tenemos. Y me doy cuenta de la cantidad de biodiversidad Claro. que tenemos. Anfibios, reptiles, vida marina, vida pelágica. Sí, Tenemos mamíferos, tenemos aves. sí. Es que es Y increíble. ecosistemas todos también. Tenemos todos. Sí. Entonces, hay que valorarlo, hay que cuidarlo, protegerlo. Y creo que una excelente forma de valorarlo es salir y disfrutarla. Claro. No tienes que viajar. Sí. En cualquier lugar que tú estés en México, tienes alguna ruta de senderismo, tienes alguna ida. Probablemente puedas a ir. una hora de tu casa, ¿no? Sí. Una ruta espectacular. Yo seguro. salgo un par de veces a la semana a caminar al monte. Sí, A veces alguna ruta más larga, a veces algo más pequeño. Y siempre me encuentro algo de vida. Un correcaminos, un búho, sí. una lagartija, una víbora de cascabel. Claro. Es increíble la cantidad de cosas que te puedes encontrar. Es increíble. Oye, pero me gustaría ir un poquito más, más lejos de México. Regresando al punto de esa fotografía difícil. Y hay una fotografía que me llama mucho la atención, impresionante, de Leopardo de las Nieves. Platícame cómo llegaste, lo que costó esa foto, cuánto aguantaste en el frío. Esa historia debe ser impresionante. Bueno, el leopardo de las nieves es uno de los felinos, de los gatos más emblemáticos del planeta. Y también es una de las recompensas más grandes para un fotógrafo de naturaleza. Ujú. Es un viaje que desde hace unos 8 años sabía que quería hacer algún día, pero que cuando me platicaban las condiciones no se me antojaba. ¿Por qué? Me decían, vas a estar 10 días a menos 30 grados, vas a sufrir mucho de frío, lo ves lejísimos si llegas a verlo, Sí. pero solamente un porcentaje muy pequeño de la gente que va logra verlo. Estás a una altitud de casi 5,000 metros, entonces te cansas y duermes mal y lo más probable es que no lo veas. Pues entonces no se me antoja ir. O sea, como que por muchos años no era un destino que me Que te llamara. llamara, ¿no? Prefería ir mejor a otros lugares. Hasta que llegó una oportunidad y dije, va, pues creo que este es el año. Voy a ir al Leopardo de las Nieves en los Himalayas. Entonces volé San Luis, México, México, Tokio, Tokio, Nueva Delhi, la ciudad ahí en la India donde iba. Ujú. Y estando de ahí, de Chandigarh, fueron 2 días y medio en carretera. Sí. 14 horas un día, 12 horas el siguiente día, 6 horas el siguiente día. Para llegar al corazón de los Himalayas, Sí. en donde habita el leopardo de las nieves. Entonces estuve ahí, fueron 8 días completos, 9 días completos, y tuve 3 avistamientos del leopardo de las nieves. El primer avistamiento, recibimos una llamada
porque la gente del pueblo trabaja de spotters. Claro. Salen todas las mañanas a buscar el leopardo para avisarle a los fotógrafos en dónde está el leopardo. Entonces, justo a eso es a lo que me refería hace rato con este turismo fotográfico, ¿no? Claro. Les estamos dando mucho trabajo a la gente que a lo mejor antes cazaba. Safari fotográfico. Ese safari fotográfico. Entonces, el pueblo vive del leopardo de las nieves. Entonces, le estamos dando ese valor a la especie. Entonces, nos avisan, hay un leopardo a unos 5 o 6 kilómetros de distancia. Entonces, empezamos a caminar. Lo que no nos dijeron es que los 5 kilómetros de distancia eran de subida. 5 kilómetros de distancia en la nieve. Entonces, dabas 2 pasos y te regresabas. Sí, 2 pasos y te regresabas, sí. cargando el equipo, el lente y bueno, fue una experiencia increíble. Yo estaba emocionadísimo. Error número 1, me puse todas las capas porque estábamos a menos 28 grados. Entonces me puse todas las chamarras y ya a la hora de la caminata dije, creo que ya me dio calor. Ajá. Entonces ya llegué sudado. Sí. Entonces, estando arriba, me dio un frío tremendo porque estaba mojado de que había sudado. Entonces ahí aprendí que para cuando camino me quito mejor una capa para no sudar tanto. Y ya cuando llegué al lugar, me di cuenta que el leopardo estaba a 1,5 kilómetros de distancia. Sí. Entonces hubo una mezcla entre qué padre ver el leopardo de las nieves, pero en verdad ni lo estoy viendo Sí. porque está muy lejos. Entonces fue una mezcla como de decepción con emoción de que lo estaba viendo, pero a través del visor de la cámara. Pero dije, bueno, faltan muchos días. Pasaron un par de días más, nada, no lo vimos. Después, el 5.º día, temprano, estábamos desayunando. Acaban de ver un leopardo cruzando un camino. Sí. Vamos para allá. Empezamos a caminar y estuvimos 8 horas, 9 horas, esperando a menos 30 grados, sin movernos, para ver si el leopardo salía, porque se había escondido entre unos matorrales. Increíble. Y yo decía, está perfecto, está a 350, 400 metros. Sí. Está súper cerquita. Esta es mi oportunidad. La luz está increíble. Que salga, por favor, que salga el leopardo. Bueno, pues estuvimos las 9 horas. No salió. Y ya cuando se hace casi de noche, sale. Ya. Ya no había suficiente luz para la foto que yo quería, pero bueno, unas tomas de video salieron espectacular. Qué maravilla. Y el 9.º día, último día, íbamos nosotros explorando una parte de la montaña y de la nada se ve un movimiento, nos bajamos de la camioneta, corremos, veo el leopardo arriba de un risco de una montaña, con el fondo de las montañas nevadas, con una luz espectacular. Levanto la cámara, ya no lo encuentro, se movió. No es posible. Entonces estuvimos esperándolo de nuevo 9 horas hasta que saliera y lo único que hizo al final del día es sacó la cabeza, le tomé una foto y se volvió a meter. Ya. Oye, Ferry, dime una cosa. ¿Qué sientes cuando de repente ves esa fotografía espectacular del leopardo de las nieves saltando y es inteligencia artificial? Después de que pasaste estas peripecias. No puedes creer, no que exista eso, pero que la gente le dé tanto valor a eso. Sí. Porque en verdad cualquier persona lo puede hacer en una aplicación de inteligencia artificial desde la comodidad de su casa. Y podrá ser algo visualmente muy atractivo, muy bonito, pero no significa nada. No hay un trasfondo de eso. No existe. Sí. No existe. Entonces, ¿cómo le das valor a algo que no hubo esfuerzo, no hubo nada atrás y no existe? Y más después de escuchar estas historias que nos estás contando. Que fueron 8 días, frío de menos 30 grados, frustración de no tomar la foto. ¿En qué punto le das ese valor? ¿Cuándo sabes si es real o no es real? Porque va avanzando más rápido. Es que ese es el problema que tenemos hoy en día. Sí. Ni siquiera yo sé qué es real y qué no. Hay unas cosas que de verdad las ves y sí. parecen 100% real. Claro.
Solo por contexto, tal vez Solo sabes por que no es real. contexto, sabes que a lo mejor si está el canguro bebé, Ajá. o, por ejemplo, vi hace poquito un oso polar con un pingüino al lado y dices, a ver, geográficamente ni siquiera se conocen. Entonces, usando ya hasta un poquito de lógica, dices, Claro, esto no existe. claro. Pero ahí también va a depender del criterio de la gente y de cómo ve la inteligencia artificial y de no promover a lo mejor tanta inteligencia artificial, porque luego la gente comparte y comparte una foto espectacular de... Sí, sí. Y ¿sabes qué? Creo que ayuda mucho conocer tus historias. Detrás de escena creo que es súper valioso porque te das cuenta del esfuerzo que conlleva tomar esa fotografía desde el puma, desde el leopardo de las nieves, el oso polar, por ejemplo. Platícanos un poquito, cambiando el tema algo, esa historia del oso polar y de también la interacción de la gente y la expectativa de la gente, de cómo tienes que actuar ante ciertas situaciones. Bueno, en el 2019 tuve una de las expediciones más increíbles que he tenido en mi vida y fue un viaje al Ártico noruego. Sí. Y ahí creo que fue un viaje que cambió mi vida por ciertas fotografías que saqué. Y una de ellas fue un oso polar ya grande, viejo, que no tiene la fuerza suficiente para poder cazar focas, que son su alimento principal. Entonces, en cambio, estaba en un lugar en donde anidan aves, gaviotas y diferentes aves. En un lugar de anidamiento estaba buscando huevos para poder comer algo. Entonces, fue mi primer oso polar que vi. Y yo esperaba ver a un oso polar grande, fuerte y todo. Y vi a uno que se caía de lo viejo que estaba. Me dio obviamente lástima, pero cuando me dijeron que ya tenía muchos años y que era un proceso natural, que va a morir, ¿no? Como cualquier ser vivo en este planeta. Le tomé una foto y publiqué la historia. Y muchas personas empezaron a comentar, eres un egoísta, tú lograste la foto pero no ayudaste al oso, el oso pobrecito, le pudiste haber dado algo de comer. Entonces aquí el problema es todas esas acciones que están disfrazadas de ayudar y de salvar y de ser el héroe, y como hay mucha intención de ayudar, que la intención de ayudar es excelente, pero también con cierta falta de conocimiento, a lo mejor la gente no sabe que si alimentas al animal le estás perjudicando más que si lo dejas en paz, ¿no? La gente ha romantizado mucho el dar alimento a los animales. Sí. Ay, mira, me encontré un animal, le voy a dar comida. Sí. Eso es totalmente dañino para el ecosistema. Claro. Alteras desde una especie y esa especie altera a la siguiente y a la siguiente. Entonces causas un desequilibrio en todo el ecosistema por hacer esa acción. Claro. Entonces, la mejor forma de poder ayudar a la naturaleza es no intervenir. Y aparte, ¿cuál es el rol del fotógrafo? Ser observador, ¿no? Ser observador y compartir lo que tú ves al mundo. Claro. No soy un rescatista, no soy un veterinario, no soy un biólogo, que a lo mejor habrá gente que va a hacer proyectos de conservación, que a lo mejor va a poner collares GPS a los osos polares para poder saber cómo se mueven, para saber hacer un conteo de la población de este animal, para saber si el ecosistema está saludable o no. Hay personas que se dedican a eso. El rol del fotógrafo no es ese. El rol del fotógrafo es ser un observador, compartir esta problemática, que en este caso en específico ni siquiera era una problemática, era algo totalmente natural en la vida de un animal. Oye, Fer, fíjate que yo te platiqué de esa revista de National Geographic de los 100 años, y una de las fotos más impactantes para mí fue vi las fotos de los osos polares y leer que los osos polares tenían plástico en sus órganos porque viajan por corrientes marinas hasta el Ártico, se convierten en microplásticos. Esos microplásticos acaban en los peces, de los peces se los comen los osos, y tal vez podríamos pues ser agentes de cambio
dejando de consumir más plástico, ¿no? Así podrías ayudar. A ti que te decían, ayúdalo, tal vez todos podamos ayudar, ¿no? Alguien que le cambió la vida a una fotografía, creo que tú estás cambiando la vida de gente con tus fotografías. El ejemplo del niño de 8 años. Sí. Y gracias a ese lente que tú nos ofreces, podemos recordar algo que es súper importante. Y eso es que ahí está la naturaleza, pero necesitamos a más gente que la defiendan, aparte de ti. Tú eres ese catalizador. Entonces, a mí me gustaría agradecerte, Fer, porque tal vez no te das el crédito suficiente. Y creo que finalmente eres el perfecto ejemplo de Acción Azul. Y te agradezco mucho que estés aquí porque sí eres un catalizador de cambio. Y tómalo porque yo fui cambiado por una foto, tú ya has cambiado la vida de muchísima gente con fotos. Y es un honor tenerte aquí. Muchísimas gracias, Alex. Muchas gracias. Amigos, esta es una invitación a que seamos todos estos agentes de cambio. Por favor, sigan a Fer. El trabajo de Fer es increíble. Y recuerden que podemos hacer la diferencia con todas las cosas que son... no hay cosa pequeña, desde rellenar tu termo de agua en lugar de usar una botella de agua. Y todos podemos ser ese catalizador, ese agente de cambio. Muchas gracias.